Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Esto es Prohibido Olvidar, un espacio a la memoria. Hoy en Prohibido Olvidar te voy a contar la historia de dos hombres que sembraron terror en la población femenina en Argentina. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, un 15 de noviembre de 1992, el odontólogo Ricardo Barreda mató a escopetazos a su esposa Gladys McDonald, de 57 años, a sus hijas Cecilia, de 26, Adriana, de 24, y su suegra Elena Reche, de 86 años. El incidente ocurrió un domingo cuando Barreda baja de la planta alta de su casa, pasa por la cocina y allí estaba su esposa y su hija Adriana, que terminaban de almorzar. Y él le comenta a Gladys que iba a pasar el plumero en la entrada de la casa, porque decía que estaba lleno de telarañas y que causaba muy mala impresión, y que luego iba a cortar y atar un poco las puntas de la parra que le andaban molestando. Lo cual Gladys le responde: anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan, y es para lo que servís. Barreda en ese momento se molesta y le responde: el Conchita no va a limpiar nada a la entrada, el Conchita va a atar la parra. Para eso había que sacar una escalera del garage. Fue hasta el bajo escalera porque allí guardaba un casco, pero no llegó a levantar el casco porque antes de hacerlo algo le llamó la atención. Entre una puerta y una biblioteca había una escopeta marca Victor Serrasqueta, calibre 16,5, que le había regalado su suegra Elena tiempo atrás. Barreda tomó la escopeta y fue hasta la cocina donde estaban su mujer, su hija Adriana, y disparó contra ambas. Al oír los disparos, su suegra bajó las escaleras y fue acribillada. El femicida culminó la masacre matando a su otra hija Cecilia. El homicidio duró unos minutos y 9 cartuchos. Luego se sentó en el sillón y abrazó su escopeta, ya que era lo único que le quedaba. Barreda no salió inmediatamente de la casa, sin antes haber pensado una coartada, así que juntó prolijamente cada uno de los 9 cartuchos que había utilizado, tomó la escopeta y los guardó en su Ford Falcon. Luego desordenó un poco la casa como para fingir un supuesto intento de robo, salió de la casa, fue a dar un paseo por el zoológico, fue al cementerio a llevarle flores a la tumba de sus padres, tiró los proyectiles que juntó en una boca de tormenta y arrojó el arma en un arroyo cerca de Punta Lara. Más tarde se encontró con Hilda, su amante, con la que estuvo en un hotel. Luego comieron pizza y tomaron cerveza en un reconocido bar platense. Ya al anochecer regresó a su casa y recién ahí llamó al servicio de emergencias médicas, diciendo: entraron a robar a casa, hay muertos. Cuando llegaron investigadores a la escena del crimen, dudaron de que fuese un robo. Ahí están los cuerpos, les informó Barreda, y al subcomisario Ángel Petty le sorprendió que haya dicho cuerpos y no mi mujer, mis hijas y mi suegra. El subcomisario estaba convencido de que el asesino estaba delante suyo, por lo cual decidió invitar a Barreda a tomar un café en su despacho. Cuenta que el jefe policial lo miró y sin rodeos le dijo: lea, doctor, mientras le pasaba el Código Penal donde figura el artículo 34 que establece la imputabilidad o no de una persona, y así comprendió la criminalidad de sus actos. Barreda no dijo ni una sola palabra, se colocó los lentes y leyó muy despacio una y otra vez, y terminó confesando con detalle el macabro hecho, y exclamó: yo las maté porque me humillaban. En 1995, Barreda fue condenado a prisión perpetua y estuvo 11 años preso en la Unidad 9 de La Plata, hasta que en el 2007, por su buena conducta,
obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria. En 2011, la Sala Primera de la Cámara Penal Platense le concedió la libertad condicional al odontólogo, quien dijo se hizo justicia. A partir de entonces, Barreda continuó viviendo con su novia en el barrio porteño de Belgrano. Allí vivió hasta el 2014, cuando la justicia consideró que la relación con Berta se había vuelto peligrosa, y el odontólogo volvió a la prisión al penal de Olmos. A fines del 2015, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones le dio la libertad condicional y se mudó a Tigre. En mayo del 2016, la justicia consideró cumplida su condena y se convirtió en un hombre libre. Y el 25 de mayo del 2020 falleció en un geriátrico de José Cepaz de la provincia de Buenos Aires, de un paro cardiorrespiratorio a sus 83 años. Sus restos fueron trasladados a una cochería funeraria de la zona, donde no hubo velatorio. Continuamos con Raúl Aníbal González Higonet. Un verano de 1963, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Raúl Aníbal González Higonet, conocido como el Loco del Martillo, mató con su herramienta a 3 mujeres y atacó a varias en ese tiempo. El 14 de enero de 1963, con solo 26 años, comenzaba con su raid delictivo, pero fue en marzo que se convirtió en femicida, y todos sus ataques tuvieron idénticas características. Ingresaba a las viviendas de sus víctimas de noche cuando ellas dormían. Las desvanecía con un golpe certero de martillo, les robaba y después se escapaba. Ese día ingresó a la vivienda de Emilia Ortiz por la ventana y la ataca a martillazos, pero no muere, y cuando se despierta, además de tener la cara hinchada por los hematomas, se da cuenta que le había robado algo de plata y un par de chucherías. Unos días más tarde le pasa lo mismo a otra vecina y en poco tiempo hay 7 casos más. El modus operandi es el mismo: violentos ataques a mujeres solas que no son violadas. Todas las víctimas son atacadas con un martillo, pero no todas sobreviven. Pero el 8 de marzo de 1963 entra a la casa de Rosa de Grosso, una inmigrante italiana de 65 años. Acostumbrada a pelear por lo suyo, no se deja amedrentar, lucha con el loco del martillo, que sorprendido por la reacción se pone más violento que de costumbre, le hunde el parietal y se convierte en asesino. Unos días más tarde, Virginia González, de 80 años, también es asesinada a martillazos. Día después, Nelly Fernández corre la misma suerte. Ya no se contentaba con atacarlas y robarles para dejarlas heridas. En la escena del crimen tenía que matarlas. El temor de la población llega a niveles altísimos. Se organizaban recorridos para vigilar la zona. Hubo intentos de linchamientos a personas que luego se confirmaban que eran inocentes. Las mujeres no podían salir de sus casas y por las noches se encerraban. Las fábricas autorizaban al personal femenino a salir antes para no tener que caminar de noche por las calles. La policía difundió un identikit y el relato hablado decía que era una persona joven con pelo enrulado y con bigotes. Es lo poco que pudieron aportar las primeras víctimas que tuvieron la suerte de no ser asesinadas por el individuo. Un grupo de vecinos casi mata a un hombre que pasaba por la calle, cuya única característica similar era tener rulos y bigotes. Raúl Aníbal González Higonet era un changarín en el mercado central de Buenos Aires. Habiendo tomado unas copas de más, decide invitar 2 damajuanas de vino a su compañero de changas, algo poco común de su poder adquisitivo, y le preguntan de dónde sacó el dinero, a lo que le cuenta parte de sus robos. El cuento llega a oídos de la policía y en menos de 2 semanas más tarde lo capturan en su casa de Lomas del Mirador. Y sumado a eso, tenía antecedentes por robo y había pasado 5 años preso en el penal de Rawson, por lo que pudieron demorarlo el tiempo que quisieran hasta encontrar pruebas. Es ahí que la policía envía un operativo de allanamiento a su domicilio en busca de las pruebas. Llegan a una vivienda muy precaria, situada junto a un baldío que remueven la tierra y encuentran el martillo ensangrentado, e inmediatamente lo acusan de los 3 asesinatos. Cuando llaman a declarar al hijo de Rizzo, el hombre lo reconoce. Era alto, muy flaco y efectivamente tenía rulos y bigotes, como en el identikit,
y más aún cuando le vio su vestimenta. González y Gonet tenía puesto un saco que había robado en la casa de la madre de Rizzo. Claramente no quedó ninguna duda de que era él. El 12 de abril de 1967, González y Gonet fue condenado a reclusión perpetua por homicidio simple, robo y lesiones graves. En ese momento tenía 30 años de edad. Se puede decir que el loco del martillo pasó 43 años preso, de los cuales 36 estuvo en la unidad 2 de Sierra Chica en Olavarría, que recibía visitas de Elsa, una de sus hermanas. González y Gonet diría años más tarde que era inocente, y afirmó que cuando confesó ser culpable fue porque la policía lo había torturado para que se declare culpable. Y a ser tan pobre, su condena nunca se revisó, y se encajonó en su caso porque no tenía para pagar un abogado. A fines de la década del 90 fue trasladado a la unidad penitenciaria de Lisandro Olmos en La Plata, y los últimos 5 años estuvo en la unidad 12 de Gorina con régimen semiabierto. González y Gonet nunca tuvo recursos para que se ocuparan de su caso. Cuando a un detenido se lo sentenciaba a reclusión perpetua, a partir de los 25 años de encierro, le dan la oportunidad de pedir una junta médica para que se evalúe si el detenido está en condiciones de salir de la cárcel. Y al no tener dinero para pagar a un abogado, los distintos juzgados, por lo que pasó la causa, le fueron rechazando el pedido de su libertad condicional. Desde 1983 hasta que Ariel García Furfaru, un abogado mucho más joven que él, lo conoció en prisión. Se interesó en su caso y gratuitamente insistió en defenderlo. Acto seguido, la jueza platense Claudia Marengo, titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1, finalmente decidió otorgarle el beneficio de la libertad condicional, que se hizo efectiva el 23 de marzo del 2006, cuando González y Gonet dejó el penal de Gorina en Gonet para dirigirse a la casa de su hermana Elsa en La Matanza. Vecinos contaban que González y Gonet caminaba encorvado, sus lentes estaban pegados con cinta adhesiva y se apoyaba en un palo de escoba que usaba como bastón. Una vez, en una entrevista periodística, confesó: "Tengo ganas de darle un sopapo a alguno para volver a la cárcel". Allá tenía morfil todos los días, dando a entender que no le faltaba de comer en la prisión. En ese entonces tenía 69 años. Y a 20 meses después de haber recuperado su libertad, el 23 de noviembre de 2007, Raúl Aníbal González y Gonet falleció. Y hasta el día de su muerte aseguró que era inocente. Este es el final, hasta acá llegamos. Gracias por tu compañía. No te olvides que la próxima semana hay un nuevo video. Y si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Esto fue Prohibido Olvidar, un espacio a la memoria.